Los recursos de la hechicería popular tradicional son innumerables y dedicar a cada uno de ellos el espacio que merecen requeriría mucho tiempo. Por este motivo, aquí he seleccionado solo algunos de los más comunes, que considero que pueden ser un interesante punto de partida para las hechiceras o hechiceros que deseen conformar su práctica en base a la magia popular española. Aunque descritos brevemente y simples en su base, resultan recursos tremendamente versátiles y pueden proporcionar un sinfín de herramientas para trabajar. La novena es un recurso enormemente utilizado en la hechicería y la espiritualidad popular, fruto de la previvencia de la concepción del número 9, 3 veces 3, como un número de gran poder que ya se daba en el paganismo europeo y se mantuvo en el catolicismo. La novena es la repetición de un ritual, hechizo, oración o conjuro durante 9 noches seguidas. Este recurso se utilizaba mucho en el curanderismo y también como método de hacer peticiones a los santos, rezándoles una oración pactada y prendiéndole una vela antes de dormir. Eran comunes también como método devocional, por ejemplo, en el novenario de ánimas que se hace alrededor de todos los santos con un altarcillo a los difuntos. Las novenas son un recurso magnífico para otorgar fuerza reiterada a un hechizo, como ofrenda a los espíritus aliados y para mantener la disciplina en las prácticas espirituales si queremos ver una mejora en una habilidad mágica que estamos cultivando. Su versatilidad es enorme y pueden adaptarse a prácticamente cualquier fin deseado. Una forma común de llevarlas a cabo es marcando una vela en 9 partes iguales y dejando consumir cada noche una de las secciones hasta completar la novena, repitiendo mientras dura prendida la vela las oraciones ritualísticas, conjuros o meditaciones elegidas para la finalidad deseada. Otra posibilidad es encender una vela pequeña cada noche de la novena hasta que se consuma por completo. Las ligaduras eran un tipo de práctica mágica que se basaba en el acto de atar, ligar o paralizar. Se utilizaban con harta frecuencia en la magia amorosa y sexual, en especial para unir inquebrantablemente a 2 personas, inutilizar la voluntad de alguien o evitar que el ser amado frecuentara otras compañías. También era una práctica muy común en materia de maleficios para impedir la producción o la reproducción del ganado, causar impotencia sexual, producir dolores de vientre y consumición o impedir la acción del enemigo. Generalmente las ligaduras, como su nombre indica, era una magia efectuada mediante nudos en cuerdas, cintas o incluso cabellos. El número de nudos, la distancia entre ellos y el color de la cinta podía depender en función del hechizo realizado, pero era popular el color rojo o el número 3. Las lazadas se realizaban pronunciando un conjuro, oración o intención, mientras que al apretarlas con toda la fuerza posible, se tenía en mente la atadura de aquello que se deseaba limitar o paralizar. Por lo general, se creía que el hechizo o el maleficio no se disiparía hasta que los nudos se desataran, especialmente si el que los desataba era el mismo que los había realizado. De no ser así, en los casos de magia maléfica con fines homicidas, la ligadura podía llevar a la consumición del maleficiado hasta la muerte. Sin embargo, también existían contrahechizos en el caso de la sospecha de ligamentos que normalmente involucraban la representación del corte de la ligadura, pasando una espada, cuchillo o tijera alrededor del afectado o colocándola entre las 2 personas unidas.
Las ligaduras pueden ser utilizadas por la hechicera tradicional no solo para fines mencionados, sino para paralizar cualquier proceso, acción o persona perjudicial, o para atar firmemente un fin deseado a uno mismo. Una de las creencias mágicas más universales es sin duda la del mal de ojo. El mal de ojo es una dolencia de variada e inexacta sintomatología que se entendía que algunas personas podían transmitir a través de la mirada. A menudo se creía que la culpable de tal mal era mujer, sobre todo durante la menstruación, la menopausia o el embarazo. También si era anciana, gitana, hechicera o bruja, y en especial si se había discutido con ella recientemente. En la antigua Roma se consideraba que la facultad de ahojar podía ser incluso hereditaria, y era tan temida que su pervivencia ha llegado hasta la actualidad en nuestra cultura. El ahojo podía ser inconsciente e involuntario, transmitiendo el mal a raíz de la envidia o las pasiones. Pero también podía darse de manera deliberada. Niños, ancianos, enfermos y embarazadas eran las personas más vulnerables a esta dolencia, a la que, si no se ponía fin, podía consumir al doliente hasta la muerte. Para evitar el mal de ojo existían un sinfín de recursos mágicos como gestos y amuletos, sobre todo si llamaban la atención a la vista, como un hilo rojo en la muñeca, coral, higa de azabache en el cuello o realizar el gesto de la misma con la mano. Y así desviaban e interrumpían la concentración de la ponzoñosa mirada. Para quitar el mal de ojo, el saber popular poseía un sinfín de remedios que englobaban desde oraciones, sahumerios o baños hasta prácticas curanderas que sería imposible describir en este vídeo tan corto. Respecto a la fascinación, en muchas ocasiones este término se ha utilizado como sinónimo del mal de ojo, pero personalmente me gusta hacer una pequeña distinción entre ellos. Fascinare significa en latín hechizar o encantar, precursora del vocablo español que utilizamos para designar el efecto de generar una atracción irresistible o de una sensación de encandilamiento. La fascinación, por el mismo medio que el ahojamiento, transmite un mal. Puede transmitir otras emociones que sugestionen la forma en que su receptor nos percibe. De esta manera, a través de ella, podemos proyectar en el otro aquello que queremos que vea en nosotros: seguridad personal o atractivo, generar respeto o miedo, curiosidad, por ejemplo. La fascinación puede ser enormemente útil en situaciones como entrevistas de trabajo, eventos públicos, exposiciones de proyectos, entre otros eventos, frente a personas que nos están molestando o acosando, o cuando se sale en busca de posibles parejas sexuales. Llevada a su máxima potencia, la fascinación trabaja doblegando la voluntad de la otra persona mediante la propia, sin que llegue a darse cuenta, induciéndole así las emociones y comportamientos deseados. La base del ahojo y la fascinación se encuentra en una emoción de tal intensidad que se desborda por la mirada hacia el sujeto a hechizar. Para el ahojo se entiende que esta emoción es la envidia, la ira o la rabia, pero para cualquier fin de fascinación que podamos querer, la emoción debería corresponderse con lo deseado: amor o deseo sexual para un fin erótico, confianza y seguridad en uno mismo para inspirársela al otro, agresividad u hostilidad para generar miedo. Esto puede avivarse por medio de la imaginación, que mediante recuerdos o situaciones ficticias es capaz de generar emociones muy intensas y reales en nuestro ser. En el pico de esa emoción generada por una situación con el sujeto en cuestión o autogenerada para ser usada de forma mágica, es cuando se dirige la mirada fija hacia la otra persona. Y mediante la voluntad y una confianza inquebrantable en nuestra capacidad de proyectar la emoción, en la forma con el fin deseado hacia ella durante unos segundos. Después puedes apartar la mirada.
Los muñecos y las figurillas son un elemento esencial en la hechicería mediterránea desde la antigüedad clásica. En nuestro territorio se realizaban principalmente de barro, plomo o cera calentada, hasta el punto de ser moldeable, y se le daba una forma antropomorfa que representara el sexo y los atributos principales del hechizado. Para garantizar la eficacia del hechizo, el muñeco debía llevar algo de la persona que representaba, pelo, fluidos o un trozo de tela de una prenda de vestir, e incluso podía bautizarse con su nombre parodiando la ceremonia del bautismo. Una vez ligada a la persona, aquello que física o simbólicamente aconteciera al muñeco se le transferiría a la persona en cuestión. Este tipo de magia era frecuente en prácticas curativas utilizando hierbas medicinales en la conformación del muñeco o representando su sanación, así como la magia amorosa atándolo y clavándole alfileres sobre su pecho o genitales para anular la voluntad del ser deseado, alcanzar su corazón o su deseo sexual, o incluso echándolo al fuego para que el hechizo ardiera en deseos de pasión. Evidentemente, los muñecos de cera también eran un recurso principal en los maleficios, ya fuera insertándoles clavos y agujas o incluso amortajándolos y enterrándolos en el cementerio, frente a su profusión en la magia de dudosa ética que les confiere una innegable mala fama. He de recalcar que para una buena hechicera, los muñecos y figurillas pueden ser una herramienta tremendamente útil tanto para fines bien intencionados como dañinos. Si algo caracteriza la magia popular es sin duda la frecuencia con la que en ella se utilizaban fluidos y restos orgánicos humanos, cabellos, vello púbico, saliva, sangre, menstruación, orina, recortes de uñas, semen. Estos elementos, siguiendo el precepto de la magia contagiosa, son el vínculo más poderoso que puede darse con una persona en las prácticas de hechicería. Evidentemente, dicho vínculo podía usarse tanto para bien como para mal, pero por la popularidad de la magia de dominación erótica y las maldiciones dentro de la hechicería española, estos eran los aspectos en los que destacaba más a nivel histórico. La sangre menstrual, el semen y el vello púbico acostumbraban a servir para atraer y atar a una persona con fines amorosos y sexuales, ya fuera mediante la suministración de esa materia de la persona que realizaba el hechizo en el alimento del sujeto a hechizar, por ejemplo, preparar un pan con un poco de sangre menstrual y que la víctima lo comiera, o mediante la utilización de algún elemento del sujeto a hechizar en prácticas mágicas por parte de la hechicera, como es el caso de las torcidas, en las que el semen del hechizado en posesión de la hechicera servía para atraerle de nuevo. El cabello o los recortes de uñas eran recursos útiles para ejercer cualquier tipo de magia sobre su propietario, como incluyéndolos dentro de un muñeco de cera a modo de elemento vinculante, o en la magia salutífera, en la que, por ejemplo, se dejaban unos recortes de uña entre las cortezas de un árbol esbelto y sano para que su vigor se transmitiera al propietario enfermo de las mismas. Cualquiera de los fluidos o restos corporales descritos pueden servir también sin duda para la magia de protección, como se aprecia en las populares botellas de bruja, que aunque no están presentes en nuestro territorio, son un ejemplo muy interesante. Se trata de un señuelo para desviar hacia ellas el mal dirigido a la persona que la fabrica. En su interior podemos encontrar orina, cabello, uñas o la sangre del propietario como elementos vinculantes y sirven para engañar al mal enviado y hacerle creer que la botella es el objetivo, quedando atrapados entonces en su interior. Finalmente, dentro del uso de fluidos y restos corporales destaca la función de ofrenda e ingrediente energetizante. La sangre resulta un elemento de enorme poder en la hechicería y de gran valor para los espíritus, puesto que es donde habita la fuerza vital de la persona.
En la magia, la sangre proporciona energía al hechizo y en el pacto con espíritus resulta un potente reclamo, siendo tanto el alimento para ellos, ya que es vida, calor y energía, y en la antigüedad grecorromana ya se consideraba que los muertos ansiaban y buscaban precisamente eso, como un elemento vinculante hacia ellos. Del mismo modo que sucedía con el trato con los demonios o espíritus familiares a los que se les alimentaba con sangre propia o se les entregaban recortes de uña. Cabe decir que el uso de sangre en la hechicería siempre deberá ser meditado y tratado con responsabilidad, tanto a un nivel físico como espiritual. Aunque la hechicería popular poseía gran parte de carácter doméstico y frecuentemente nocturno, se apoyaba también en gran medida en la virtud o poder que se otorgaba a ciertos lugares del entorno. Dicha noción, heredada del animismo pagano, convertía a estos espacios en verdaderas potencias y áreas liminales de encuentro y acuerdo con los espíritus que asistirían a la hechicera en sus labores. Sin lugar a duda, los dos lugares más populares eran los cementerios y las encrucijadas, donde desde tiempos romanos hasta la actualidad se acudía a pedir ayuda a los muertos y a otros espíritus ambiguos para que intervinieran en el trabajo solicitado, a cambio a menudo de algún tipo de ofrenda. A este fin era frecuente llevar a cabo la práctica hechicera ahí mismo o llevar los restos del trabajo allí, como se aprecian en los hallazgos arqueológicos de figurillas y tablillas de ficción romanas. Otros lugares de interés a este fin eran pozos, fuentes, manantiales, tumbas, patíbulos o ruinas. Habitualmente lugares con asociaciones como caminos o iglesias. Y en la Edad Moderna, en las ciudades eran comunes también los mataderos, carnicerías y pescaderías, a cuyos demonios invocaba la hechicera para que efectuaran el trabajo. Las prácticas más populares a ello eran, como es habitual, la magia erótica y los maleficios. Sin embargo, como practicantes podemos tomar el ejemplo para dar fuerza a cualquier tipo de trabajo mágico, buscando un lugar acorde a él. Para la magia salutífera podemos acudir a fuentes, aguas termales o grandes árboles para trabajos que busquen perspectiva o justicia, cimas de montañas, desde antiguo ligadas a los dioses soberanos. Para deshacernos de algo corrientes de agua, la calle, encrucijadas o cementerios. Siempre, eso sí, deberán tratarse dichos lugares y sus habitantes con sumo respeto. A menudo las fuerzas de estos lugares y sus espíritus se empleaban en la magia doméstica mediante el uso de ingredientes provenientes de ellos, como por ejemplo piedras de encrucijadas, frente al matadero, de la horca de los ajusticiados, tierra de cementerio, huesos, agua de 6 fuentes, agua bendita de la iglesia. Si bien estos son los elementos históricos, podemos ser muy creativos a la hora de buscar potenciales materiales aliados provenientes de lugares mágicos según nuestro deseo final. Finalmente, cabe destacar que para la hechicera popular no todos los momentos eran iguales de propicios para la magia. La estrecha relación entre ella y el entorno, a menudo un medio rural, convertía sus prácticas en una dinámica fluida que seguía los ciclos naturales, sirviéndose en cada ocasión de aquello que el medio le proporcionaba y buscando siempre aprovechar al máximo sus ascensos y descensos, sus corrientes de energía. Esto se ve especialmente en el ámbito de la magia y los ritos comunitarios, como aquellos dedicados a propiciar la agricultura o a proteger los rebaños, que iban ligados a épocas determinadas del año. Si bien muchos de los materiales utilizados eran cotidianos y siempre podían encontrarse en el hogar o en los espacios que se frecuentaban, muchos otros, como los vegetales o aquellos elementos ligados al calendario religioso, solo estaban disponibles durante un periodo de tiempo que se debía aprovechar para abastecerse. A este fin, la practicante debía ser previsora y atender en cada estación del año a una serie de tareas que propiciaran sus prácticas y la dotaran de lo necesario para el resto del año. Considero que esto es algo positivo que deberíamos recuperar frente a lo acostumbrado que estamos a poder conseguir cualquier cosa en cualquier momento.
La magia no es lineal ni constante, ni tampoco lo es el mundo de los espíritus. Todo lo que nos rodea se conforma mediante idas y venidas, ciclos y variaciones, y tomar conciencia de ello, abrazando la estacionalidad en nuestra propia práctica, cultivando la paciencia y el conocimiento del medio, no puede sino beneficiarnos, evitarnos frustraciones absurdas y ser una vía para conocer mejor el mundo invisible. A este fin podemos plantear un calendario con aquellos momentos del ciclo óptimos para ciertas tareas necesarias en nuestra práctica, para llevar a cabo un determinado tipo de magia o para conseguir diversos aliados habituales e irlo revisando en el transcurso anual para cumplir con ellas y terminar de concretarlo mediante la observación del ciclo. A lo largo del año, la hechicería popular ha destacado sin duda una serie de días determinados a los cuales ha adjudicado un poder excepcional, reuniendo en ellos infinidad de prácticas mágicas y rituales. La mayoría de estos días responden a fechas destacadas en el calendario litúrgico católico, aunque sobra decir que muchas de ellas sincretizan celebraciones y fechas mágicas ya destacadas para los pueblos precristianos. El inicio del verano es el momento del año que sin duda mayor importancia ha reunido en materia de hechicería popular en prácticamente toda Europa. Hablamos de la celebración de la víspera de San Juan y su hermana unos días después la de San Pedro. Noche de magia, leyenda y liminalidad por excelencia, heredera de las celebraciones solsticiales. La creencia general era que cualquier planta mágica recolectada o hechizo realizado en esta víspera poseería una virtud y eficacia excepcional. Tanto es así que incluso muchas prácticas mágicas se tenían por exclusivas de esta noche, creyéndose ineficaces en cualquier otro momento. De esta fecha eran notablemente destacadas los sortilegios, en especial los amorosos, los amuletos para todo tipo de fines y los ritos de curanderismo, así como el contacto con espíritus de variada naturaleza que habrían de ayudar a la hechicería e iniciarla en sus misterios o entregarse a ella como familiares. Como contrapartida a la noche de San Juan, en la noche de Navidad, heredera de las fiestas del solsticio de invierno, también se creía que cualquier práctica mágica cobraría mayor poder, y del mismo modo sucedía en fechas como Viernes Santo y Todos los Santos. Para la recolección de plantas de carácter medicinal y mágico había aún más días destacados: Domingo de Ramos, San Pedro Mártir, el 1 de mayo. Además de la estación y las fechas remarcadas en algunos hechizos procedentes de procesos inquisitoriales del siglo XVII, se atestigua que debían llevarse a cabo determinado día de la semana. Esto es una infiltración muy característica de la magia culta, que consideraba las correspondencias astrológicas semanales según el tipo de magia que se fuera a realizar. Los miércoles, por ejemplo, se ligarían a asuntos mercuriales como el comercio o la comunicación, y los viernes a asuntos amorosos. Los sábados quedarían ligados en el imaginario colectivo al sábado de las brujas, lo que lo convertía en el día por excelencia para la hechicería, la brujería y la invocación. Finalmente, cabe destacar que aunque la hechicería popular era por lo general espontánea, llevándose a cabo en cualquier momento del día, sí existía una clara predisposición por las horas nocturnas, sobre todo entre las 10 y la medianoche. La noche era el territorio del mundo intangible y estaba poblada de sus espíritus. La oscuridad y el silencio propiciaban un ambiente sobrecogedor en el que los límites de la mente se disolvían y el velo de la realidad conocida podía desdibujarse y hacer posible lo imposible.